Nos bendiga a todos. Comenzamos hoy una nueva etapa en el Señor. Creemos que el Señor a partir de este día nos va a llevar a otro nivel de gloria. A través de cada uno de los profesores que van a estar exponiendo, Dios nos va a seguir elevando en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, vamos a comenzar. ¿Estamos listos? ¿Cuántos leyeron los textos? ¿Los textos? Ok. Entonces, vamos a comenzar este estudio y le vamos a llamar Mi salvación. Gratis, pero costosa. Mi salvación, gratis, pero costosa. Ok, entonces, vamos a comenzar con Hebreos 2. Que se los dejé ya en el grupo, lo tienen allí, Hebreos 2, y dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y ahora vamos al versículo clave. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia, di conmigo, desobediencia, una vez más, desobediencia, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estamos ahí en Hebreos capítulo 2. Dice el capítulo 3, vamos a leerlos todos juntos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2, capítulo 3. ¿Lo tienen todos ahí? Vamos a decirlo todo en voz alta. Hebreos 2, versículo 3. Vamos a decirlo todos el versículo 3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí me quiero centrar rapidito en la parte que dice una salvación tan grande. Y la pregunta es, ¿por qué una salvación tan grande? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, y más nosotros como personas que creemos en esta salvación, que hemos sido salvados y también que vamos a predicarle a otros. ¿Estamos ahí? ¿Por qué una salvación tan grande? Entonces, debemos hacernos varias preguntas. Número 1, ¿para qué y por qué tengo que arrepentirme de mis pecados? Eso es una pregunta. Imagínense que usted le va a predicar a alguien y esa persona te pregunte, bueno, ¿por qué me tengo que arrepentir de mis pecados? ¿Sabrías qué responderle? Dice, vamos a hacernos estas preguntas. ¿Por qué y por qué tengo que arrepentirme de mis pecados? Número 2, ¿por qué tengo que aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida? Número 3, ¿por qué Jesús es el único que me puede perdonar? Número 4, ¿por qué no es la Virgen María, ni Guadalupe, ni Buda, ni cualquier otro Dios? ¿Por qué solamente es Jesús? Usted no ha escuchado que mucha gente se hace esa pregunta. Porque en un país como México, un país netamente católico, ¿cómo tú le dices a una persona que ha creído en la Virgen de Guadalupe, en la Virgen María, que el único camino al Padre no es María, el único camino al Padre no es Guadalupe, el único camino al Padre es Jesús? ¿Cómo tú le explicas eso? Bueno, hoy vamos a respondernos todas estas preguntas. Y como último, vamos a respondernos esta pregunta: ¿qué es el pecado? ¿Ok? Necesitaría un poquito de agua si me lo traen bien rápido. Un poquitito de agua. Gracias. Entonces, vamos a la primera parte. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué es el pecado? Eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Es el primer texto que les di ahí. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan 3, 4. Y dice así. ¿Cuántos lo tienen allí? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4.
Si puedes buscar los textos también en el chat de WhatsApp, ahí nos vamos a ahorrar tiempo. Los van leyendo todos y vamos avanzando. Dice, todo aquel que comete santidad infringe la ley. El único que está atendiendo es nuestro hermano. Dice Primera de Juan 3:4, estamos ahí. Todo aquel que comete pecado, es decir, que hace pecado, infringe también la ley. Y ahora va a dar la respuesta de qué es el pecado. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. No hay que darle mucha vuelta al pecado. El pecado es una sola cosa, infracción de la ley. Por ejemplo, si usted va en su carro, está en un semáforo, la luz está roja. ¿Qué dice la ley? Que con luz roja, ¿qué hay que hacer? Detenerse. Y usted se lleva la luz roja, ¿qué usted está haciendo? Infringiendo la ley. ¿Ok? Entonces, el pecado es una sola cosa, que es infracción de una ley puesta. ¿Una ley puesta por quién? Vamos a seguir. La otra parte dice así. El pecado, a pesar de que es una sola cosa, el pecado se manifiesta de diferentes maneras. ¿Ok? Y entonces vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, de 9 al 11. Voy a estar corriendo por algunos textos sin explicarlo porque quiero llegar al punto de la clase de hoy. Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Ahí nos está dando diferentes manifestaciones del pecado. Vamos entendiendo la diferencia. El pecado es una sola cosa. ¿Qué cosa es? Desobedecer la ley de Dios. Ahora, podemos desobedecer la ley de Dios de diferentes maneras. Cada uno tiene sus tentaciones, tiene sus luchas. ¿Vamos entendiendo ahí? ¿Ok? Tal vez yo desobedezco a Dios con una mujer, pero tal vez tú la desobedeces robando. Tal vez la desobedeces mintiendo. Vamos ahí. Tal vez la desobedeces teniendo odio y rencor en tu corazón. Vamos ahí. ¿Ok? Entonces, seguimos más adelante. En resumen, el pecado es ir en contra de la ley de Dios. El pecado es desobedecer cualquier orden que Dios haya dado. El pecado es ir en contra de Dios. ¿Ok? Entonces seguimos. ¿Cómo sabemos lo que le agrada a Dios o no le agrada? Claro, si queremos no pecar, tenemos que saber cuál es la ley que tenemos que obedecer. ¿Cuál es esa ley? Está en la palabra de Dios. Sencillamente. Tú quieres saber qué debes hacer y qué no debes hacer, lee las Escrituras, medita las Escrituras, piensa las Escrituras, aprende las Escrituras y aplica las Escrituras. ¿Estamos ahí? Vamos a seguir. Ahora, vamos a ir más profundo ahora. ¿Dónde por primera vez se ve una manifestación de pecado o quién es el primero que pecó y sus consecuencias? ¿Ok? Vamos a ver ahora. ¿Dónde por primera vez podemos ver el pecado? Interesante, ¿verdad? Porque tenemos que ver de dónde salió el pecado. ¿Ok? ¿Dónde por primera vez vemos el pecado? ¿Quién es el primero que pecó? Y las consecuencias de ese pecado. Entonces, vamos a Ezequiel 28, versículo 11 al 19. Esto es un texto. Ezequiel 28, 11 al 19. Ezequiel 28, 11 al 19. Y dice así: vino a mí
palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 28, del 11 al 19. Exactamente. Una preguntita, ¿cuántos están en el chat de los hombres? En el grupo de los hombres. Todos están, ¿ok? Menos el pastor. Ok. Ok. Perfecto. Después entonces lo ponemos. Ezequiel 28, del 11 al 19. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Ok, ahora, cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, a veces nos vamos a dar cuenta de que el mensaje es dirigido al rey de Tiro, en este momento, que era el rey de una ciudad. Sin embargo, las cualidades que él va a decir va a ser referencia de alguien más que hizo algo parecido. Vamos entendiendo, por ejemplo, yo voy a juzgar a este hermano, pero mientras yo lo estoy juzgando, yo voy a hacer referencia de algo que hizo David y voy a incluir esas palabras. Vamos entendiendo, entonces, este texto va a juzgar al rey de Tiro, pero va a hacer referencia a Satanás, va a hacer referencia a Lucifer, a lo que él hizo, ¿ok? Entonces dice así, dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, todas esas piedras. Y dice de oro, los primorios de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mira la explicación que estás dando. Satanás, tú eras el sello de la creación. Eras hermoso, eras bello, fuiste creado con piedras preciosas. Y dice el versículo 14, todos ahí. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Allí te paseabas. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, aleluya, hasta que se halló en ti maldad. Ay, 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 ay. Se comenzó a complicar el texto. Ok, vemos que Satanás era una belleza, una perfección, desde el día que fue creado, y ahora el texto dice, hasta el día que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad que se halló en Satanás? Eso lo vemos en Isaías, no lo vamos a leer, en Isaías 14, versículo 11 al 15. Si quieren lo pueden apuntar y después lo hacen. Isaías 14 del 11 al 15. Dice así, el versículo, ok, vamos a leerlo. El versículo 12, Isaías 14, del 11 al 15. Sí, vamos a leerlo porque no quiero que se escape nada. Davidson. Isaías 14, del 11 al 15. ¿Estamos ahí? Ok, Isaías 14, del 11 al 15. Isaías 14, del 11 al 15. Está que el pastor ahí lo tenga. 14, 11 al 15. ¿Estamos ahí? Ok, dice así. Descendió al Seol tu soberbia. Mira la primera cualidad que nos da que le pasó a Satanás. ¿Qué le pasó? Se ensoberbeció. Por tanta gloria que tenía, se le fue, como se dice, los humos a la cabeza.
Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Vamos ahora. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón. Mira qué decía Satanás. Dice, subiré al cielo, en lo alto, junto al monte, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Ay, ay, ay. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. Ya, se fundió. Se fundió. Dice Satanás, ok, yo voy a subir hasta lo más alto, hasta donde está Dios sentado. Me sentaré allí y seré como el Altísimo. Semejante. ¿Sabe qué quería Satanás? Recibir gloria a él. Recibir adoración. Él no se conformó con toda la gloria. Fíjate que la Biblia dice que en el día de su creación había una gloria. Todo estaba listo para él. Sin embargo, él no se conformó, sino que dijo, no, yo quiero más. Subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Toda la creación tendrá que darme gloria y honra. Este fue el inicio del pecado. Este fue. ¿Y cuál fue el pecado que se manifestó aquí? El orgullo. Soberbia. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Seguimos entonces. Jesús dijo, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso está en Lucas 10, del 17 al 18. Esa fue la consecuencia de su pecado. Lucas 17 al 18. Lucas 10, 17 al 18. Lucas 10, van anotando allí y después lo estudian en la casa. Lucas 10, 17 al 18. ¿Cuánto vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Ya vimos qué es el pecado. ¿El pecado qué es? Infracción de la ley. Vimos que el pecado se manifiesta de diferentes maneras. Vimos también ahora quién fue el primero que pecó. ¿Quién fue? Satanás. ¿Y cuál fue el pecado que tuvo? Soberbia, orgullo. Subiré a las alturas y seré como Dios. ¿Ok? Y entonces Jesús dice... Dice, ok, y dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en mi nombre. Jesús había mandado a 70 discípulos a predicar y echar fuera demonios y todas esas cosas. Cuando estos discípulos regresan, llegaron gozosos, contentos, Señor, los demonios se sujetaban en mi nombre. Y Jesús les dijo, claro que se les sujetan, porque los demonios y Satanás yo los veía en su día de su caída. El día que cayeron yo los vi. Y como yo soy la autoridad, ellos se tienen que sujetar en mi nombre. ¿Ok? Entonces Jesús está haciendo la referencia a la consecuencia del pecado de Satanás. Él se llenó de orgullo y de soberbia y vino una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Fuera del reino. Esa fue su consecuencia, pero no solamente la consecuencia sobre él, sino que Satanás confundió a muchos otros ángeles, los engañó y dice que hubo una gran batalla en los cielos. Pero como Dios, aleluya, es el Todopoderoso, les dijo, bye bye, este no es su lugar, porque el pecado tiene consecuencias. Que no se los olvide esto, el pecado tiene consecuencias. Ahora, luego que Satanás y sus demonios pecaron, él tiene tres propósitos principales. El propósito de Satanás y sus demonios es matar, robar y destruir.
Ese es su propósito. Y esta es la respuesta a la pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas dificultades? Si Dios es tan grande, tan lleno de amor, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Sabe por qué? Pongan su vasito delante. Porque el hombre siempre ha tenido delante de él el camino del bien y el camino del mal. Pero el hombre siempre le gusta escoger el camino del mal. Y como el hombre ha escogido el camino del mal, que es el camino del pecado, le ha abierto la puerta a Satanás para que Satanás haga lo que quiera aquí en el mundo. Por eso es que Cristo dice: Satanás es el príncipe de este siglo. ¿Por qué? Porque el mismo hombre le ha dado la autoridad a Satanás. ¿Cómo le dio la autoridad? Eligiendo el pecado. Cada vez que escoges desobedecer a Dios, cada vez que escoges infringir la ley de Dios, le estás abriendo la puerta al diablo para que tome autoridad en tu vida. ¿Estamos ahí? Vamos a seguir. Estamos avanzando todavía. Entonces dice Juan 10:10. Dice Juan 10:10. Juan 10:10. Dicen amén, ¿lo tenemos ahí? Juan 10:10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el diablo. El diablo no viene a darte cariño, a darte bendiciones, a levantarte en la mañana con un desayuno, a llevarte a la zona hotelera. No, el diablo tiene un propósito, aunque a veces ese propósito le ponga un papel de regalo. A veces Satanás le pone un papelito de regalo. Mira, esta bendición, toma, pero después te hace, toma, porque su propósito siempre ha sido matar, hurtar, es decir, robar y destruir. Ahora, quiero decirles esto: Satanás lo único que quiere es destruir las familias, separar matrimonios, romper relaciones, robar nuestra paz, traer pleito, pero sobre todo, y ahora aquí vamos más profundo, Satanás viene a separarte de Dios y romper la relación que tienes con Él a través del pecado. Satanás viene a traer problemas en la familia, en los matrimonios, en el trabajo, en las relaciones, en todo. Pero el principal propósito del diablo es separarte de Dios. Ese es su objetivo principal, separarte de Dios. ¿Y cómo él lo puede hacer? A través del pecado. Fíjate que, bueno, vamos a seguir. No vamos a adelantarnos. Vamos a seguir. Ahora, pecado y consecuencias de pecado en el hombre. Ahora vamos a bajar el plano. Ya sabemos que Satanás fue el primero que pecó. ¿Ok? Ahora, ¿cómo entró el pecado a nosotros? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces, Dios crea al hombre. Todos sabemos eso. Dios crea al hombre, crea a la mujer. En el jardín del Edén todo estaba bello, hermoso, precioso. Pero Dios le da una orden. Esa es la ley. Dios le da una orden al hombre y le dice: de todo lo que hay aquí, tú puedes comer. Pero solamente te voy a decir una cosa. De este árbol que está aquí, en el centro del huerto, no comas. Una orden tan sencilla. ¿Quién sabe si el árbol era de pera, de manzana? ¿Quién sabe de qué era? Lo importante no era el árbol. Lo importante era la ley que le decía: no toques el árbol. Y a veces nosotros pesamos los pecados y decimos: si es una pequeña mentirita, eso es un pequeño pecado. Claro, si mato,
Si asesino, ese pecado sí es grave. Pero Adán y Eva no mataron a nadie. Adán y Eva lo único que hicieron fue comer de una fruta. Comer de una fruta. Pero ese pecado que para nosotros hoy parece tan sencillo, tan insignificante, trajo consecuencias al hombre, a la humanidad y a la tierra hasta el día de hoy. Así que para que pensemos antes de pecar, lo pensemos. No hay pecado más grande que otro. Hay consecuencias para nuestros pecados. ¿Vamos entendiendo? Entonces, Dios le da al hombre la ley al hombre y el hombre desobedece. Ahora, vienen varias consecuencias por la desobediencia del hombre. Dice así, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Claro, porque el pecado lleva consecuencias. Siempre que tú peques, tiene que venir una consecuencia. Dios es amor, pero Dios es santo. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Y tiene que venir una consecuencia por nuestros pecados. Entonces dice así, Romanos 6, 23. ¿Estamos ahí? Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Ok, la paga de desobedecer lo que Dios mandó es una sola cosa. Muerte. Esa es la paga. Estamos ahí. Ahora, tal vez te preguntarás, bueno, ¿por qué si Adán pecó, no murió? Porque no se estaba refiriendo solamente a una muerte física. Se estaba refiriendo a una muerte espiritual. ¿Y cuál era esa muerte espiritual? Separación de Dios. Separación. Y eso para usted hoy tal vez no signifique nada, pero Adán hablaba con Dios cara a cara. Adán escuchaba la voz de Dios audible. Adán vivía en una paz perfecta. Sin embargo, fue separado simplemente por comer una fruta. Y dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Di conmigo, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado. Desde entonces el hombre quedó preso, atado y esclavizado por el pecado. Desde entonces, por el deseo de ir en contra de Dios. Desde ese momento, ya Dios no ejercía influencia sobre el hombre. Ahora el pecado ejercía la influencia sobre el hombre. Ahora el hombre ya no podía obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque estaba atado, esclavizado por el pecado. El pecado lo ató y por más que quería obedecer a Dios, no podía. No, y eso lo podemos experimentar hoy. Hay pecados que nosotros enfrentamos que tú dices, Señor, no puedo con este pecado. Qué fuerte está. Y eso que tenemos a Cristo, después vamos a llegar ahí, pero antes de que viniera Cristo, la consecuencia fue terrible. El hombre fue atado por el pecado y dominado. Entonces, Génesis 6:5, esto es mío. Aleluya. No, yo sí me tomo 4 pipas de Génesis 6:5. Vamos corriendo. Empezamos tarde, así que tienen que darme 10 minutos más. ¿Okay? Génesis 6:5. Miren, Génesis 6:5. ¿Estamos ahí? Génesis 6:5. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Cordero? A Jesús. Aleluya. Génesis 6:5 dice así: y vio Jehová, es decir, Dios, que la maldad de los hombres era, ¿cómo? Poquita. ¿Era cómo? Mucha. Esto es después de que Adán falló y vino consecuencia. Dice, y vio Dios
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del hombre, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo al mal. Es decir, todos los pensamientos que tenía el hombre eran de continuo al pecado, al mal. Todo lo que hacía el hombre era de continuo al mal. ¿De qué cosa es el mal? De continuo a desobedecer a Dios. Esa era la intención. ¿Por qué? Porque el hombre estaba atado al pecado. El pecado lo ató y por lo tanto no podía. Entonces, todo lo que pensaba el hombre era de continuo ¿a qué? ¿De continuo? ¿De continuo? Ok. Dice Romanos 6:16. Vamos, que ya vamos entrando ya en la parte del fuego. Romanos 6:16. Romanos 6:16. No estamos explicando los textos, ¿ok? Simplemente estamos leyendo para recibir un detalle del texto, ¿ok? Ya los que quieran después estudiarlo, bajar el cielo a la tierra, pues lo hacen después en su casa. Romanos 6:16 dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Vamos entendiendo, es decir, que si yo me someto ahora al pastor Iván para obedecerle en todas las cosas, yo me convierto en esclavo de Iván. Porque yo me estoy sometiendo a él para obedecer todo lo que él me diga. ¿Ok? Me estoy convirtiendo en esclavo de él. Escuchen lo que sigue diciendo ahora. Sois esclavos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, que si nosotros vivimos una vida entregándonos al pecado, nos volvemos esclavos del pecado. Eso es lo que estaba pasando en el inicio de la creación. Adán peca y desde entonces se convierte en esclavo del pecado. Desde entonces. Eso es lo que estaba pasando. Ahora, ¿cuánto le dan un aplauso al Cordero? Aleluya, yo estoy... Ustedes van a entender mi gozo ahora. Desde el lunes pasado, cuando comenzamos a hablar del tema, el Señor me comenzó a hablar de esto. Mientras el pastor estaba explicando aquí, yo estaba recibiendo del Espíritu este estudio. Y durante toda la semana, el Espíritu en diferentes iglesias, diferentes lugares, me estaba hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo valiosa que es nuestra salvación. Aunque es gratis, es costosa. Y vamos ahí. El hombre estaba, ¿sabe cómo? Haga así conmigo. Sumergido en el pecado. Aunque el hombre quería salir de allí, el hombre no podía. Porque el hombre estaba atado por el pecado. El hombre estaba esclavizado por el pecado. Y no había nadie en esta tierra que podía llegar con una llave y decirle: estás libre de tu pecado. Nadie lo podía hacer. Pero Dios dio una solución. Dios dijo: miren, escojan un cordero. Un cordero, ¿qué cosa es? Una ovejita. Un cordero, pero este cordero tiene que estar bien, perfecto, sin enfermedad, sin nada. Y este cordero ustedes lo van a sacrificar a mí, y haciendo de esto su pecado va a ser cubierto. Ahora, escuchen la palabra, su pecado va a ser ¿cómo? Cubierto. ¿Sabe qué significa cubierto? Vamos, giren el vaso al revés. Dice, cada vez que ustedes
nosotros estamos así. A ver, levanten el vaso así. El pueblo estaba así. Y dice, cada vez que ustedes ofrezcan el cordero, su pecado va a ser cubierto. Y el hombre, por muchos años, ofrecía un cordero. Y su pecado era cubierto. El hombre fallaba, el sacerdote entregaba el cordero y era cubierto. El cordero tenía que ser degollado y su sangre tenía que derramarse. Cada vez que pecaba, ofrecían el sacrificio, su pecado era cubierto. Pero había un problema. Nosotros no necesitábamos que nuestro pecado fuera cubierto. Nosotros necesitamos que nuestro pecado sea quitado. ¡Aleluya! Pero este cordero, como no era humano, lo único que podía hacer era cubrir nuestro pecado. Pero ¿qué pasaba? Seguíamos atados al pecado. Este cordero lo único que hacía era maquillar el pecado un poquito, pero seguíamos con la inclinación al mal. Seguíamos con el deseo de fallar. Seguíamos con la actitud de ir en contra de Dios. Y Dios dijo, ok, les voy a dar una solución. Aleluya. Búsquense a alguien que sea santo. Ya no tenía que ser un cordero. Ahora tenía que ser un humano. Porque si queríamos que nuestro pecado fuera quitado, tenía que ser alguien igual que nosotros. Un humano, dice, búsquense a un humano que muera por ustedes. Oh, tenemos el primer problema. ¿Por qué? No, todavía no. El primer problema es encontrar a alguien que quiera morir por nosotros. O tú morirías por cualquiera aquí. Deja el cuento. No te hagas el espiritual, porque enseguida dices, mi familia, ¿es verdad o no es verdad? Mi familia, mis hijos. No. Morir por Isaías. Morir por David. Yo soy real. Sí, porque a veces decimos, sí, yo sí moriría. Hasta el día que te toque. A ver si es verdad. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios dijo, búsquense a alguien que muera por ustedes. Pero no se apresuren. Cuando encuentren a esa persona, quiero que sepan que esa persona tiene que tener algunos requisitos. No es solamente encontrar a alguien, es que esa persona al cual tú vas a encontrar, número uno, tiene que querer morir por ti. Ese es el menor de los problemas. Número dos, tiene que ser santo. Número tres, nunca debe haber pecado. Entonces el problema se puso peor, porque puede ser que un día yo amanecí perturbado y dije, hoy voy a morir por todos los hombres. Y Dios me digas, ok, tú vas a morir, pero tú eres santo. Tú has vivido una vida sin pecado. Tú has vivido una vida sin pecado. No has pecado nunca en tu vida. ¿Y tú? Por lo tanto, nadie sobre la tierra, nadie podía morir. Y ahí vamos. ¿Dónde está el texto? Salmo 14, 2 al 3. Salmo 14, del 2 al 3. Salmo 14, 2, 3. Aleluya, gracias Jesús. Salmo 14, 2 y 3. Lo repito, Salmo 14. Pastor, 14. Chapter 14. ¿Qué pasa, pastor? 14. Capítulo 14, versículos 2 y 3. Y dice así: Jehová miró desde los cielos a la tierra, sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno
entendido, que buscase a Dios. Y cuando Dios vio todo, dijo, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni aún uno. ¿Qué problema? Es decir, que si Isaías decidía morir por todos, Dios le iba a decir, yo miré desde los cielos y me di cuenta que no hay ni uno que haya hecho lo bueno. Todos se corrompieron. Se fue nuestra esperanza. Seguimos, miren, seguimos atados al pecado. Seguimos atados. Seguimos atados al pecado. Y las ovejas, el cordero seguía cubriendo el pecado. Y pecábamos y pecábamos. Queríamos obedecer a Dios, pero no podíamos. Y la oveja cubría el pecado. Pero nosotros seguíamos con el pecado dentro. Pero se encontró a alguien. Encontraron a alguien perfecto. Encontraron a alguien santo. Encontraron a alguien que reunía todos los requisitos para venir a morir por nosotros. ¿Quién fue ese? El Cordero. Ahora, tenemos un problema. ¿Cuántos me ves ahí? Tenemos un problema. Ponte en pie. Y es que yo pequé. Mi vida siempre ha sido una vida de pecado. Dios me da una solución y me dice, búscate a alguien perfecto para que muera por ti. No encontramos a nadie en la tierra, pero se encontró a alguien santo en el cielo. Pero el problema es que la única persona santa que se encontró, que ¿quién era? La única persona digna era la persona a la cual nosotros le fallamos, nosotros defraudamos y nosotros desobedecimos. ¿Cuántos de ustedes se atreven a morir por alguien que mató a su hijo? ¿Quién? Ese es el problema que teníamos. La única persona que nos podían salvar fue la persona que desobedecimos en el Edén. Fue la persona que le fallamos. Fue la persona que lo hicimos mal en contra de él. Y aquí es donde viene lo grande de nuestra salvación. Que aunque le fallamos, aunque lo hicimos mal, Él dijo, a mí no me importa tu pecado, no me importa lo que hiciste en contra mía, yo voy a morir por ti. Eso es lo grande de nuestra salvación. Que aunque le fallamos a la única solución que tenía, la solución tenía el poder para decir, tú me fallaste, tú lo hiciste mal, tú me desobedeciste. Pero la solución, Jesús dijo, no. Aunque lo hiciste mal, con amor eterno te he amado. Me despojo de toda mi gloria y voy a morir por ti. Y hoy nosotros recibimos una salvación así de gratis. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? Arrepentirnos y tener fe. Qué fácil, pero fue una salvación que le costó a nuestro Salvador. A Él le costó, porque no era simplemente yo te perdono, no. Él tenía que venir aquí a la tierra. Él tenía que hacerse carne. Él tenía que ser escupido. Él tenía que llevar una corona de espinas. Él tenía que ser crucificado en una cruz. Y Él tenía que derramar su sangre y morir. Si no hacía todo esto, no había perdón para nuestra vida. Es gratis nuestra salvación, pero es costosa. Eso para que pensemos antes de pecar lo que costó tu salvación. Para que pensemos antes de fallarle a Dios, aleluya, lo que costó tu salvación. Es muy fácil fallar. ¿Por qué? Porque la salvación no nos costó nada.
Nos las dieron así, mira. Pero a alguien le costó. ¿Y a quién le costó? A la misma persona que le fallamos. A quien le fallamos, a él le costó. Miren qué grande amor es el que tiene Dios por tu vida y por mi vida. Qué grande amor que aunque le fallaste, Él decidió venir a salvarte. Puedes sentarte. Quiero terminar con esta historia. Y la próxima semana seguimos. Quiero terminar con esto. Había una vez un niño que construyó un barco, un pequeño botecito. Y este niño todas las tardes salía a un río a tirar el barquito y corría al lado del río y veía su barquito. Un día estaba el río muy fuerte y el barquito se fue. Este niño nunca más pudo ver este barco. El niño creció, se hizo hombre. Y un día, el hombre está caminando por la calle y mira una tienda. Y en esa tienda había un cristal. Y en ese cristal, ¿qué estaba? Su barquito. Pero tenía un problema. Ahora su barquito no era su barquito. Ahora el barquito le pertenecía a la tienda. Y él dijo, ok, voy a entrar a la tienda. Entró y le dijo a la persona, yo quiero ese barquito. ¿Cuánto vale? Y le dijo, vale tanto. El joven dijo, no tengo el dinero ahora, pero voy a ir a trabajar y lo voy a venir a comprar. El joven se fue, trabajó, y cuando tenía todo el dinero, vino y compró su barquito. Y cuando tenía el barco en su mano, le dijo, aleluya, ahora eres mío doblemente. Número 1, porque te hice. Y número 2, porque te compré. Somos de Dios por 2 razones. Número 1, porque nos creó. Y número 2, porque nos compró con su sangre. Aleluya, nos compró con su sangre. Y por lo tanto, este cordero no cubría el pecado. Este cordero quitaba el pecado. Aleluya. Este cordero quita tu pecado. Ya no necesitas matar un corderito. Ahora el Cordero Santo, el más grande, el más elevado, quitó tu pecado. Quítalo. El diablo te puede acusar. El diablo te puede decir pecador. Tú le dices, el Cordero quitó mi pecado. El Cordero quitó mi pecado con su sangre. Aleluya. Así que tu salvación es gratis, pero es costosa. Dios le bendiga. Aleluya.